Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Ángel Torres Medina. Pertenezco al grupo 4MB6 de la carrera de Ingeniería Mecánica y en la materia de máquinas eléctricas. El tema para la semana 3 es elementos para mediciones básicas en circuitos eléctricos. Eh, yo me hice la resolución de las preguntas que usted nos formuló y mis respuestas fueron las siguientes. Con respecto a la pregunta 1, ¿por qué es peligroso colocarse debajo de un árbol cuando hay una tormenta eléctrica? Esto es peligroso debido a que los árboles, como se bien se conoce, atraen la energía eléctrica, atraen los componentes de la energía eléctrica para desviarla y que esto no afecte al mundo. Así que si una persona se llega a parar abajo de un árbol, puede recibir el impacto del rayo, que esto por consecuente genera una explosión, y las astillas que ésta hace pueden dañar a nuestro cuerpo o llegar a matarnos. Pero por lo regular, la misma explosión es la que nos mata. El hecho de que el árbol desvía la corriente, desvía la energía, esto puede hacer que también se cargue hacia nuestro cuerpo y esto nos pueda matar debido a que la energía que un rayo contiene es muy, muy, muy alta. Aparte, estadísticamente se considera que es la segunda causa de muerte en el mundo, morir abajo de un árbol por un choque de un rayo. La respuesta de la pregunta 2, ¿qué es un multímetro? Fue la siguiente. El multímetro, como también es llamado polímetro o tester, es un instrumento de medición que nos ofrece la posibilidad de medir perímetros y sí, perímetros eléctricos y magnitudes en un circuito eléctrico. Esto dependiendo de que por un multímetro, como es multifuncional, se puede medir el amperímetro, el amperaje, el voltaje y la intensidad de corriente. Bueno, la intensidad de corriente que es el amperaje. La siguiente pregunta es, ¿qué es un voltímetro? La respuesta que yo formulé es un instrumento de medición que nos permite medir en voltios la diferencia de potencial entre dos puntos diferentes en un sistema eléctrico y en un circuito eléctrico. La cuarta pregunta es, ¿qué es un amperímetro? Em, Generalmente, en términos comunes, el amperímetro es un galvómetro, em, que este es un medidor de pequeñas cantidades de corriente, que esto se genera en amperes. Este galvómetro lo único que tiene en un amperímetro es que tiene un circuito, tiene una resistencia conectada en paralelo llamada resistencia shunt. Em, La quinta pregunta, ¿qué es un ómmetro? Es un dispositivo que se utiliza para la medición en conjunto en un circuito de la resistencia eléctrica. Este nos sirve para medir la resistencia eléctrica en un circuito, en dos diferentes zonas de dicho circuito. La sexta pregunta, ¿qué es medir? Las mediciones eléctricas son los dispositivos, fórmulas, planteamientos, cálculos que se hacen con respecto a todas las variantes y todas las magnitudes que se encuentran en un circuito eléctrico. Esto tomando en cuenta los parámetros que llega a tener en cada punto de dicho circuito. La séptima pregunta, ¿qué es una norma? Es el conjunto de especificaciones que definen un proceso, un bien material, un servicio o un proceso. La octava pregunta, ¿qué es un osciloscopio? Es un instrumento de medición que nos permite medir en forma real, que nos permite evaluar en forma real y que se representa gráficamente la magnitud de la señal eléctrica con respecto al tiempo. La novena pregunta es, ¿cómo se mide el voltaje de una fuente con un multímetro? Lastimosamente ahorita no cuento con un multímetro para mostrarlo, pero daré la respuesta paso por paso. En el paso número 1 tenemos que seleccionar la zona DCV en mayúsculas, que esto significa la tensión continua, o tenemos que seleccionar la ACV, que esta es la tensión alterna. Y con la perilla, y esto se selecciona con la perilla selectora, que es la que se gira en el centro del amperímetro, del multímetro. Eh,
El siguiente paso es colocar las puntas de los cables. Esto se hace poniendo la punta de color negro en, en la entrada de la caja de masa y la punta de color rojo se conecta en la parte de la tensión de donde se esté midiendo, que en este caso la tensión vendría siendo la que nos vendría marcando en el voltaje. Y como tercer paso se tiene que conectar en paralelo, se tienen que conectar las puntas casi al mismo tiempo o una después de otra, sin intentar hacer cortos, se tienen que conectar en paralelo debido a que esto va a generar el puente para que se pueda medir el voltaje en dicho dispositivo, aparato o circuito que estemos manejando. Eh, la décima pregunta, ¿cómo se mide la corriente eléctrica con el multímetro? Primero, debemos de conectar el cable de medición negro a la entrada COM del multímetro. Siguiente, debemos de conectar la punta roja a la entrada a la entrada de los amperios, que esta puede variar entre 20 amperios. Esta en general se trabaja en 20 amperios, no puede variar, se trabaja en 20 amperios. Segundo, se ajusta el multímetro en el rango de medición. Para esto es importante saber en qué sistema se va a medir. Debido a esto, bueno, no en qué sistema, en qué tipo de circuito se va a medir. Para esto, tenemos que seleccionar en el multímetro si lo vamos a medir en corriente alterna o lo vamos a medir en corriente directa. Como tercer paso, para medir la corriente en el circuito, esta se tiene que abrirse, esa se tiene o se dice que se abre o se desconecta, del modo en el que el multímetro se pueda colocar en tipo serie como un llamado cable puente para poder marcar el amperaje que se está trabajando o con el que dicho circuito trabaja. La onceava pregunta es, ¿qué es precisión? Es la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en diferentes resultados. O sea, tiene que dar el mismo resultado en diferentes procesos bajo las mismas especificaciones. Si estoy midiendo un lote de 50 piezas o un ejemplo, un lote de 50 piezas, me tiene que dar el mismo tamaño de cada pieza en diferente proceso bajo las mismas especificaciones. La doceava pregunta, ¿qué es exactitud? Es la capacidad de un instrumento de acercarse al valor real. Mucha gente llega a confundir la exactitud con la precisión, pero la exactitud solo es aproximarse y la precisión es dar ese valor repetidamente. Y la pregunta 13 es, ¿qué es un instrumento de medición? Es aquel instrumento que nos permite comparar diferentes proporciones de magnitudes con un patrón de medida, que este vendría siendo la unidad de medida ya estipulada en el sistema que se esté trabajando. Ya puede ser sistema inglés o sistema internacional. Esto que ya una vez previamente está establecido, como son los litros, los metros, los segundos y cosas así. Por mi parte fue todo. Espero tengan un excelente día y gracias por su atención.